Perfecto, al aire. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a este espacio del Instituto Eleusis, como todos los viernes que venimos compartiendo la revisión, en este caso del tomo 5. Hoy nos toca un capítulo interesantísimo que trabaja sobre la liberación de la madre, y como siempre en esta dupla de la noche estoy con mi amigo querido José Manuel Besanilla de México, que siempre es un placer escucharlo, ya lo saben, lo han probado. Lo vamos a tener como siempre un ratito, así que vamos a aprovecharlo ya mismo, después los voy a acompañar yo sobre el final. José, todo tuyo para que empecemos a dialogar un poco sobre este capítulo. Y bueno, aquí tenemos audiencia, todas argentinas, las compañeras, Sí, amigas queridísimas que me están acompañando, Yari, que también un amigazo, así que bueno, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí quiero hacer una acotación y tuve una reflexión importante sobre si dejar el título original del texto o poner y a mí me vino esta imagen un poco más sugestiva, ¿no? Entonces, bueno, dejé este título, dejamos este título. Bueno, aquí ya Jung nos habla, ¿no? De que hubo una pausa en las visiones de Miss Miller, ¿no? Y que posteriormente aparecen enigmáticamente. Habla por ahí de que aparece un bosque, árboles, maleza, significados que concuerdan con lo que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Con el árbol de la madre, con la vida, con el tabú. Nos dice Jung por aquí que en la filosofía sagrada se encontraban los árboles sagrados en recintos en el bosque, ¿no? En jardines especiales, en jardines para entrar en contacto, para hacer oración, para hacer introspección, ¿no? Generalmente podríamos encontrar por ahí algún bosquecillo que reemplazaba al árbol de la vida, este símbolo del árbol de la vida sobre el que se va proyectando el tabú, ¿no? Sobre estas imágenes, bueno, pues hay un significado materno y posterior a esta imagen aparece Chihuantopel, ¿no? Y aquí el fragmento del texto dice, el personaje Chihuantopel aparece viniendo del mediodía, montado a caballo y envuelto en un manto de vivos colores, rojo, azul y blanco. Un indio vestido con una piel de gamo, guarecido con perlas y adornado con plumas, avanza agazapándose y se dispone a disparar una flecha contra Chihuantopel. Este descubre su pecho en actitud desafiante, y el indio, fascinado ante esta visión, huye y desaparece entre la maleza, ¿no? Y bueno, Chihuantopel a caballo, aquí ya Jung empieza a amplificar, ¿no? Ya nos habla de esta relación, esta vinculación entre el hombre caballo, entre la relación entre la instintividad, la potencia animal y la parte más consciente, racional, ¿no? Que sería el simbolismo de Chihuantopel montado a caballo. Y aquí nos dice Jung, la libido apunta hacia la madre como una fuente originaria de la potencia vital, ¿no? Relacionándolo con el caballo y con esta instintividad. En ese caso es representada por el caballo. A Hécate, la diosa del mundo subterráneo, se le representaba con una cabeza de caballo, ¿no? Otra vez aludiendo a este regreso a la energía, a la potencia instintiva primigenia. Las brujas suelen transformarse en animales y el diablo suele cabalgar sobre caballos de brujas, ¿no? Hay una figura aquí muy interesante que es en México el charro negro, ¿no? Que es una figura oscura que vaga por la sierra que se lleva a los viajeros. La imagen del héroe sobre su caballo, héroe caballo, representa la idea de la integración entre la racionalidad de la conciencia y el inconsciente, ¿no? Este proceso de integración, este matrimonio sagrado, esta cooperación entre el inconsciente y la conciencia. De manera similar en el culto a Mitra, con la serpiente y el león, ¿no? Cómo emerge de la tierra la fuerza y llega a la luz, a la luminosidad del sol. El crucificado con cabeza de asno, por ejemplo, ¿no? O Botán, mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Son imágenes que nos van hablando de este proceso integrativo, de este proceso de unión con la potencia instintiva natural y el proceso
de la conciencia, del yo y de la conciencia. Los mitos confieren al caballo propiedades masculinas que pueden encontrar el camino cuando el viajero se ha extraviado. Pueden ver también a los espíritus, al igual que los datos, diría por ahí popularmente. También es comprensible que al caballo se le asocie con el diablo, ya que es un representante de los contenidos animales, de esta instintividad pegada a la tierra, ¿no? Emergente de la tierra. Yo considero que el cristianismo demoniza la instintividad humana, lo que pudo ocasionar este proceso de decisión actual, llevando a la negación y la represión, lo que mató a los mitos o lo que nos escindió de los mitos y la capacidad simbólica, en lugar de generar mecanismos para la sublimación y la canalización de esta potencia. El pensamiento oriental, desde esta perspectiva homeostática, ha procurado caminos, ¿no? Ha procurado métodos, estrategias prácticas para el empleo de las potencias vitales y para buscar el autoperfeccionamiento, buscar ese proceso de trascendencia de la situación de uno mismo. Y bueno, cómo restablecer la integración con la instintividad desbordada o reprimida de manera coherente con los referentes culturales y ontológicos, desarrollando una mirada que no nos lleve al misticismo o al esoterismo, sino con aplicaciones a la cotidianeidad y a la espiritualidad diaria. Refiere Jung que el diablo cabalga sobre el durmiente, de ahí que se diga que el que tiene una pesadilla está siendo cabalgado por este, ¿no? Ya cuando emergen en los sueños contenidos que se remiten, ¿no? Al inconsciente en esta forma, cuando hay un conflicto, cuando hay una emergencia de una figura diabólica, ¿no? Se habla de que estamos siendo cabalgados por el diablo. Puede considerarse al diablo como representante de la instintividad sexual y aparece representado como el macho cabrío, ¿no? O como el macho en el Shabbat de las brujas, ¿no? Como esta figura que a veces se consigna como demoníaca, que remite al desbordamiento de la instintividad, ¿no? La naturaleza sexual del diablo también se desplaza a la figura del caballo, ahí se va dando el desplazamiento. Por ejemplo, Jung aquí nos hace una referencia sobre una paciente que no tenía mayor educación, que refiere que tenía miedo a las tormentas, porque cuando caía un rayo ella veía un monstruo, caballo negro que llegaba hasta el cielo, ¿no? Allá vamos viendo, por ejemplo, una proyección. También los caballos pueden ser un símbolo del viento, como un deslizamiento hacia el simbolismo de la libido. O, por ejemplo, también asociados al fuego, a la luz, al sol, ¿no? Como el caballo de fuego de Helios, por ejemplo, ¿no? A esta potencia de vida más instintiva, más salvaje, ¿no? En el culto a Mitra se venera a Ión como el dios del tiempo, como un símbolo del tiempo y una imagen de la potencia vital integrada, ¿no? La serpiente y el león en el tiempo. El signo de Leo como representación del bochorno estival, ¿no? Simbolizando la efrenata, ¿no? Como se dice, mi alma ruge como león hambriento, ¿no? Esta potencia, esta fuerza, este deseo, ¿no? Muy, muy primigenio, muy profundo que emerge de la vida misma, ¿no? Sansón mató al león y cosechó miel de su cadáver. A finales del verano, inicios del otoño, es un paralelo con el sacrificio miático, ¿no? Del toro, ¿no? Cuando se asesina esta instintividad para obtener la potencia de la energía e integrarla. En el misterio mitraico, la serpiente suele ser el antagonista del león, una representación de la lucha del dragón con el sol, ¿no? Que finalmente ya nos empieza a reflejar la confrontación de los opuestos y cómo a partir del trabajo con estos se va dando el proceso integrativo. Según Jung, el tiempo marcado por la salida y la caída del sol, ¿no? Es el pasaje del nacimiento a la muerte, el pasaje de la salida del sol, la muerte y la renovación de la vida, ¿no? La renovación de la energía vital.
Y bueno, también puede verse al diablo cabalgando sobre un caballo de 3 patas. Dice Jung acá, la libido es tanto fecundadora como destructora, ¿no? Eso ya lo habíamos visto la sesión pasada y también nos lo dijo el doctor Galán, ¿no? Las declinaciones de la energía y la relación que establezcamos con los contenidos del inconsciente y la resistencia o no que podamos tener hacia ellos, la aceptación o no, la fuerza con lo que estos emerjan puede llevarnos a una situación de integración, de desarrollo creativo o a una situación de conflicto que puede llevarnos, bueno, pues hasta la psicosis o a la muerte, ¿no? Al héroe de Miss Miller se le acerca otro indio que quiere dispararle una flecha, ¿no? Que quiere matarlo, a lo que Chihuantopel responde descubriendo su pecho con un gesto orgulloso, como un infantil gesto de autosacrificio, ¿no? Como un reto. La infantilidad suele prevalecer cuando la emancipación de la influencia de los padres es parcial, cuando no se logra hacer el proceso de separación, ¿no? O en su caso prevalece la envoltura psíquica, ¿no? Este proceso de vínculo hasta cierto punto simbiótico, y no se logra generar una ruptura de lo que Lapierre y Couturier nombraron como la envoltura psíquica. Por ello suele reclamarse a los padres por el amor, exigiendo una satisfacción inmediata, ¿no? Y aquí ya vamos viendo este berrinche de alimentación, ¿no? De satisfacción inmediata, ¿no? No hay tolerancia a la frustración, a la espera, a hacerse cargo de uno mismo, lo que favorece la identificación derivada de la simbiosis, generándose una imitación al padre o la madre, ¿no? Las figuras del drama de Miss Miller son manifestaciones, dice Jung, del inconsciente propias, por lo que describen rasgos de su personalidad. Chihuantopel, dice, representa al ánimos, ya que por su juventud permanece en el ideal romántico, ¿no? Este desplazamiento, dice Jung, del marinero italiano, ¿no? Continúa ignorando que el único ideal válido para ella sería femenino, ¿no? Ser mujer, convertirse en mujer. Yo aquí pensaba y reflexionaba un poco sobre el caso Dora cuando Freud habla de la pregunta de Dora es ¿qué es ser mujer? ¿No? Es lo que me evocó cuando estaba trabajando en este material, ya que al hacer conciencia de esto, se daría cuenta de que no hay correspondencia con todo lo que sería incómodo o saludable. El viraje hacia la muerte anticipa el final de la fantasía, además de que el ideal se encargaría en otras personas. Podríamos pensar que el ideal de Miss Miller se dispone a cambiar de lugar. Esto es, ante la muerte de la figura del héroe, va a haber un cambio de objeto, ¿no? Esperaríamos que se instalara en la autora, que hubiera un retorno hacia sí misma de este proceso, ya que cuando una figura de importancia vital se prepara para un abrupto cambio, por lo que inevitablemente debe morir. Se debe de morir el estado anterior, ¿no? De ahí el pasaje a una situación, de ahí el rito de pasaje, de ahí el movimiento hacia un lugar, y bueno, hay aspectos del yo que deben de morir para poder renacer, ¿no? Y esto ya se asocia finalmente con el mito del héroe y con el transcurso del sol, ¿no? En este sentido, podrían aparecer en el individuo pensamientos o manifestaciones relacionadas con la muerte, ¿no? Como lo estamos viendo. La primera referencia sobre la muerte de la infantil ingenuidad apareció en la canción de la polilla, ¿no? En esta figura un tanto ambigua de el sol con la polilla o la palomilla, como dice el doctor Galán, y en este punto se observa más delimitada y precisa. Ya hay una concreción de la imagen y ya hay una situación y una escena más desarrollada, más estructurada. Pareciera que el mundo infantil de Miss Miller quiere llegar a su fin y situarse en otra cosa, ¿no? Generar ya un proceso de cambio, de movimiento, ¿no? O de emancipación. Refiere Jung que los deseos que en ocasiones tienen los jóvenes de morir pueden leerse como una expresión del cambio que se prepara, ¿no? Los deseos, las fantasías, ¿no? Aunque a veces y ahora en estos tiempos más intensamente, pues los actúan, ¿no? La tasa de suicidios de adolescentes, por ejemplo, en Estados Unidos se ha disparado alarmantemente, ¿no? El simbolismo de la muerte puede representar la cúspide de la existencia, ya que madurar significa crecer sobre uno mismo,
lo que implica la muerte del estado previo. Miss Miller, como una criatura infantil, no puede tomar conciencia de la tarea vital que se le presenta sin poder marcarse objetivos o alinearse a normas de las cuales responsabilizarse, ¿no? Aquí sigue interpretando Jung que Miss Miller es una mujer frágil, ¿no? Con una cierta tendencia hacia el quiebre psicótico, hacia la disociación. Ya vimos que no, ¿no? Por eso no puede asumir el problema del amor, ya que éste reclama conciencia, responsabilidad, previsión y precisión. El amor es una decisión vital que implica la muerte de una parte del yo, ya que amor y muerte tienen una profunda relación. Significa el sacrificio de una parte del yo por la construcción de un nosotros. Así bien, cuando un gesto peca de teatralidad, esto es una importante clave clínica, cuando un gesto peca de teatralidad, hay que sospechar su falsedad. Se puede pensar que es una compensación que encarna otra cosa, su contrario, ¿no? Una exageración, una máscara. El héroe como ideal de Miss Miller se inclina a morir, no teme a la muerte y debido a su infantilismo es probable que sea su hora de desaparecer, ¿no? Morir por una flecha. Lo opuesto a la santidad es la tentación, sin la que no puede vivir ningún santo que en verdad lo sea, ¿no? La tentación y enfrentarnos a ser tentados y salir de nuestro camino y reconocerla, enfrentarla, asumirla y trascenderla, reconocer la tentación es un proceso sumamente importante. La histeria por la angustia sustituye un dolor del alma, no percibido ni sentido, ¿no? Y finalmente, si nosotros negamos lo que sentimos, no vamos a aprender, ¿no? Ya que este suele ser negado, reprimido, desplazado. Para la psique infantil, lo penoso está en la renuncia a las alegrías de la vida, a las alegrías infantiles, ilusorias, ingenuas, ¿no? Al marchitarse incluso antes de florecer. Lo penoso en los deseos incumplidos y las tentativas de la naturaleza por quebrantar la represión. Los dolorosos dardos no vienen del exterior, sino del propio inconsciente. Los que se clavan como flechas en la carne, ¿no? Son propios de los deseos. Muchos pacientes que se autolesionan durante los procesos terapéuticos, por lo menos en mi experiencia, hablan de que se lesionan el cuerpo porque es tal el dolor que sienten en su alma que más vale que duela afuera que adentro, ¿no? Eso es lo que refieren varios, con otras palabras, ¿no? En escenas de unión mística, de integración psicofísica, se presenta un intenso componente erótico, lo que en modo alguno demuestra que la unión mística procede de fuentes eróticas vitales, ¿no? De esta fuerza, de esta potencia primigenia instintiva. Dice Jung, cuando se destaca el erotismo, demuestra que la transferencia de la libido no se ha cumplido del todo, ¿no? Por lo que subsisten restos de la forma original. Cuando se muestra el erotismo en un proceso de trascendencia o de emancipación o un proceso de trabajo psíquico, pareciera que quedamos adheridos a restos anteriores. La flecha y lanza suelen tener un significado masculino. José, perdón, ¿podrías volver sobre esa última frase? Sí, claro. Cuando destaca el erotismo, demuestra que la transferencia de la libido no se ha cumplido del todo, por lo que subsisten restos de la forma original. ¿Qué pensás de esta frase, José? Bueno, esta frase a mí me parece muy, muy interesante porque si nosotros, cuando se desplaza la libido al proceso netamente erótico, me parece que queda ahí, quedan restos o quedan fijaciones de procesos infantiles o de etapas previas, ¿no? Cuando se está en un proceso, digamos, de trabajo terapéutico, ¿no? Cuando se logra la transferencia completa a la imagen simbólica, entonces no queda la energía, se da la esa, ¿no? Psiquificación, ¿no? Como lo dice Jung. No sé tú qué piensas de eso. Pero ahí sería como si en realidad esto que él trabaja también en el texto, de que en realidad
cuando uno proyecta masivamente en una figura externa el ideal erótico, digamos, y la libido queda completamente adherida a ese ideal erótico externo, hay algo todavía que tiene que ver con estos restos infantiles, ¿no? Que no terminan de desarrollarse y que están relacionados también con la erotización primaria de esas figuras parentales, como si en realidad esto tuviera que psiquificarse y tuviese que volverse una imagen interna. ¿A eso vos pensás Claro. que se refiere también? Sí, ahí ya visto desde el proceso de la proyección y la, la, la proyección sobre el objeto, ¿no? En este caso sí, ¿no? Tendrías que generar el proceso de desvinculación del objeto, ¿no? Para tener el retorno de esa libido, ¿no? Y ahí nos dice Jung en el tomo 8, bueno, que cuando se genera este proceso de desvinculación, de simbolización o de psiquificación, se recupera esa energía, ¿no? Y se le puede dar otro uso, otra aplicación, diría Jung, ¿no? Que estaría relacionado un poco con los procesos de proyección e introyección también, ¿no? Como si él tratara a Miss Miller como alguien que proyecta masivamente, también por ahí, de pronto ahí como los contenidos un poco más psicotizantes, ¿no? Como si ella masivamente proyectara, ¿no? Y no... Es que él parte de la hipótesis de la disociación psicótica o de la tendencia a la disociación psicótica, ¿no? Cuando, cuando ya miras y entiendes el proceso de Miss Miller como que ella está en un proceso de trabajo interno, de contemplación de sus imágenes internas, o sea, si es una mujer muy sensible, si es una mujer que tiene la tendencia a la producción de imágenes, pero las está registrando intencionalmente y está permitiendo asociarse intencionalmente, pues te da otro sentido, ¿no? Totalmente. Porque ¿No? además Te hay da una otros, mediatización simbólica. Yo creo que ahí, bueno, es lo claro. que venimos trabajando, de que Jung ahí hay como todo una cuestión que tiene que ver con su propia proyección, porque ella hace poesía a partir de eso, o sea, como que hay una mediatización simbólica, digamos, de los contenidos. No es que los contenidos están transferidos masivamente, sin más, sino que bueno, hay un proceso, más allá de que pueda haber contenidos y fijaciones infantiles, que por qué no, digamos, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con comparar eso con un proceso psicótico, ¿no? Ahí el que me parece que estaba en proyecciones más, como veníamos hablando, masivas, sin mediatización simbólica posible, hasta que empezó a aparecer el libro rojo, fue Jung, ¿no? De hecho, sí hay un proceso de abstracción, esto es, hay un proceso de abstracción y hay un proceso de simbolización. En el momento en el que ella está escribiendo sus imágenes, ya las está traduciendo y las está concretizando en lenguaje. Y luego, al poetizar sobre ellas, las está simbolizando, ¿no? Entonces ahí ya no hay este proceso de proyección. Y la única proyección que yo ubico es sobre el marinero italiano, ¿no? Y de ahí todo es un proceso de imágenes interiores, ¿no? Porque incluso cuando ella habla del mar, pues ya está hablando de un proceso de introversión, ¿no? Y además también ahí, incluso sobre el marinero, ¿no? Recordando los capítulos anteriores, que ella ve este oficial marinero y queda profundamente impactada, entonces a partir de ahí escribe un poema, ¿no? Entonces Jung hace todo un análisis sobre eso, ¿no? Y la pone como en un lugar en donde, bueno, ahí la libido entra en regresión porque ella no se anima, digamos, a vivir. Entonces crea un gran héroe, ¿no? Interno a partir de esta figura, ¿no? Y aparece la canción de la polilla y qué sé yo, porque ella no se anima, digamos, a hacer que la libido progrese y que se vuelva en última instancia un encuentro real. Pero incluso hablamos ahí, ¿no? Como el concepto de proyección como un enlace instantáneo, ¿no? Como algo que puede ocurrir y que uno puede enlazar instantáneamente y que puede no concretarse en la realidad, digamos. ¿Es algo que necesariamente tiene que patologizarse? ¿O es algo que No, es parte es un fenómeno psíquico, ¿no? Como también de en algún hecho, punto. de hecho aquí hay un concepto muy interesante de Jacobo Levi Moreno que es la tele, ¿no? Y
Y al igual que Jung, Moreno habla de que el proceso de conciencia va evolucionando desde el interior. Entonces, nosotros tenemos la capacidad télica de percibir de manera intuitiva la realidad del otro, a partir de atracción o rechazo, ¿no? Yo me siento atraído hacia alguien o de manera instintiva rechazo a alguien, ¿no? Bueno, y luego dice Moreno, la transferencia o la proyección es una, digamos, patología de la tele, ¿no? O sea, cuando yo conozco a alguien por primera vez, justamente esto que tú decías, Ada, proyecto sobre el otro mis contenidos para significarlo, o sea, para significar al otro desde mi lugar. Conforme lo voy conociendo, tengo que tener la capacidad de limpiar el proceso transferencial, el proceso proyectivo y percibir la realidad del otro, ¿no? Eso habla de cierta sanidad. Bueno, esto también nos permite, pues no necesariamente pasar al acto, ¿no? O sea, ¿por qué Miss Miller con su posición, con su situación, con su condición de mujer, su condición social americana y todo, iba a permitir progresar la libido hasta llegar al acto, ¿no? Y también hubiese sido algo muy impulsivo, ¿no? Porque también por Claro. otro lado, me parece que digamos que simplemente, digamos, ver, quedar presa de esa impresión y que por eso entonces la única manera en la cual la libido pudiera de haber progresado en un proceso sano sea que esto se concrete de algún modo, me parece que también es como un reduccionismo de Freud, ¿no? Perdón, de Jung, ¿no? De Jung. Como de alguna manera que ella sienta ese enlace, que es el fenómeno propio de la proyección, en donde uno gracias a la proyección puede establecer conexiones libidinales con el mundo, no significa que todas esas conexiones libidinales se materialicen en la sustancia. A mí me parece que ahí es lo que discutíamos con Galán en el último encuentro, de cierta tendencia de él de la sustancialización de la libido, ¿no? Claro. Cierto materialismo espiritual en ese sentido, como que él por un lado lo ve como un quantum, ¿no? Lo ve como una energía, como una dinamis, pero de a momento la sustancializa, ¿no? Como si esa libido, para que realmente sea progresiva, tiene que convertirse en un acto, pareciera, ¿no? Fíjate, eso es muy interesante. Me parece que esto es un resto de la teoría psicoanalítica clásica, porque finalmente la hipótesis de la histeria es el acto, ¿no? O sea, la dificultad del control del impulso y el pasaje al acto. Bueno, al acting, porque el acto ya sería otra cosa, ¿no? El pasaje al acting, ¿no? Y eso es un resto del proceso de la teoría psicoanalítica clásica, ¿no? Me parece. Y finalmente, si nosotros leemos que el proceso de construcción o el diario de Miss Miller es el resultado de un proceso de introversión y de contemplación, pues entonces puedes hablar de que esta mujer está haciendo un proceso de sublimación de las imágenes, ¿no? O sea, esta mujer ve a una persona que le llama la atención, que despierta cierto deseo sobre ella y logra sublimar en una serie de imágenes muy interesantes, ¿no? Digo, todo el viaje que nos hace Jung sobre la mitología y todo eso es fantástico, ¿no? Pero estrictamente hablando, sí me parece que él está proyectando sobre Miss Miller su necesidad de emanciparse de su padre, ¿no? Más bien. Sí, él acá justamente está hablando de la liberación de la madre, ¿no? Como de esa liberación, de esa retentividad del inconsciente que hace que la libido quede atrapada y no pueda progresar, ¿no? Pero me parece que es toda una discusión poder pensar juntos qué es realmente que la libido progrese, porque como vos bien decís, está el patos de la histeria marcando la inauguración del año 1900 y generándole como un gran agujero al modelo médico hegemónico, ¿no? Y planteándole un gran dilema. Y bueno, ¿qué es realmente que la libido progrese? ¿Es una actuación? ¿Es una simulación? ¿Es un drama? Eso también es que es un intento de progresión de la libido, eso también a su manera, aunque sea sintomática.
Como, ¿qué es realmente? Porque a mí me parece que entramos en nomenclaciones en donde no discutimos realmente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es que la libido progrese, en definitiva, ¿no? Bueno, lo que yo interpreto estrictamente hablando la progresión de la libido sería lanzarla hacia el mundo, ¿no? Lanzarla hacia el mundo, porque está la progresión y la regresión, ¿no? Y la regresión, entiendo yo que en este momento histórico de la construcción teórica se refiere a retrotraerla al proceso interior y a los objetos interiores y a las imágenes interiores, ¿no? Ya más adelante ya le da otro sentido relativo, ¿no? Le da otro sentido relativo, pero no sé qué tanto, por ejemplo, Miss Miller está logrando hacer progresar su líbido esa es una hipótesis personal, al construir imágenes, ¿no? A partir de un impulso, ¿no? Y entonces logra generar un proceso de abstracción lingüística y luego de simbolización, por medio de imágenes y por medio de poemas. Lo que pasa es que ahí también hay toda una discusión sobre el concepto de la realidad, ¿no? Porque también hay un punto donde, yo lo digo ahí como poeta, ¿no? Que de un impulso que en principio está en regresión, ¿no? Que se pueda construir una imagen, lo que vos hablás de que esto se pueda psiquificar, para mí ya es progresión de la libido. Exacto. Claro. Pero me parece que Jung se da cuenta de esto 20 años después, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. se da cuenta de esto 20 años después y en los dos escritos y ya en el tomo 8, bueno, empieza a lo mejor tal vez desde el tomo Está 6 como un poco. a tomar cuerpo esta idea. Acá Lauri, una de mis queridas amigas, dice, Lauri, no sé si querés abrir el micrófono y participar o si querés que yo lea la pregunta o el comentario. No, en realidad es un comentario muy del sentido común, ¿eh? Porque soy muy ignorante, no sé si muy ignorante del tema, pero ignorante. Claramente frente a ustedes ignorante. Para nada sos ignorante. Doy fe que ¿Cómo? no. Que para nada sos ignorante, doy fe que no. No, no, el comentario era como un poco la sensación desde el sentido común, ¿no? Como que la libido progresa cuando se sale de una repetición, ¿no? La sensación como espiralada, de que al final la progresión de la libido se da cuando uno logra como moverse de un ciclo de repeticiones, ¿no? Esto es sentido común, ¿no? Un poco mi apreciación. Me parece Pero que es re fíjate, interesante la idea. ¿Qué sí, pensás? me parece muy interesante, pero yo acotaría a, no sale de un ciclo espiralado, sino sale de un ciclo circular, porque nuestros procesos psíquicos son espirales. O sea, en muchos momentos de nuestra vida pasamos por el mismo sitio, pero en distinto nivel de conciencia. Yo no sé si es Claro. hacia arriba o hacia abajo. Yo no sé si es hacia arriba o hacia abajo, pero sí estás en otro nivel de conciencia, ¿no? Y eso habla de progresión. Puedes estar en un momento de descenso y estás progresando porque estás dándote cuenta del tema, o puedes estar en un proceso, pero hay gente que está en el mismo nivel dando, y me parece que ahí, pero ahí hay un estancamiento. Yo no sé si ahí habría, porque si lo hablamos estrictamente hablando, Jung hablaría de progresión y regresión, y aquí sería el círculo un estancamiento, ¿no? Me parece. O sea, la idea que me transmite es que progresión es lanzar la energía, ¿no? Y la regresión es retornarla hacia el proceso. Bueno, sí tiene cierta asociación temporal, porque es hacia el proceso de la historia infantil, ¿no? Sí, es La hacia el regresión. pasado, infantil y más atrás arcaico. Lo que pasa es que fíjate que la vez pasada es re interesante la discusión porque la vez pasada que hablamos un poco de estos movimientos, introdujimos también un poco toda la idea de, él habla de las imágenes del I Ching que son muy suculentas, digamos, respecto de estos movimientos de la energía. Y él hablaba de la imagen del estancamiento, ¿no? Y la imagen del estancamiento en el I Ching es una imagen de disociación.
Es una imagen donde arriba está el cielo, abajo está la tierra, el cielo por su movimiento natural va hacia arriba, la tierra por su movimiento natural va hacia abajo, entonces lo que hay es un profundo desencuentro de las polaridades. O sea que en definitiva el estancamiento de la libido es una disociación. O sea que la progresión de la libido, ¿qué debiera de ser en ese sentido? Un encuentro, digamos, entre la regresión y la progresión, no necesariamente una progresión que se independiza completamente de la regresión. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Sí, Sí, sí. claro, tendría que ver con un proceso integrativo. Esto es, el proceso yo consciente con el proceso instintivo inconsciente, ¿no? Y ahí, en este proceso de encuentro, o como Jung lo dice, de colaboración del inconsciente, podrás progresar en a otro estadio de conciencia, ¿no? A otro nivel. Claro, porque ahí es donde aparece la necesidad de la regresión como una forma de revitalización de la perspectiva, ¿no? Para que recién a partir, que es, me parece un poco lo que traía Laura y lo que traías vos respecto a esto de dejar de lupear para poder pasar a otro estadio. O sea, no hay manera de que eso ocurra si la libido no entra en una regresión, ¿no? Que permite una renovación de la perspectiva subjetiva con la cual se venía trabajando, ¿no? Como que esa dinamis empiece a recargar imágenes, un catálogo de imágenes diferentes con las cuales solemos en general funcionar, ¿no? Pero entonces, fíjate, esto es súper importante. Tendríamos que desmitificar el concepto de regresión porque la mayoría de las personas está con el concepto de regresión freudiano y entonces hablaría de un proceso patológico, ¿no? De fijación. Y entonces el proceso regresivo junguiano tiene que ver con entrar en contacto con los contenidos del inconsciente, personal y colectivo. Y entonces sí, liberas las imágenes del inconsciente personal o las limpias, ¿no? Las limpias de cargas y contactas los contenidos del inconsciente colectivo y entonces sí generas esta progresión a otro estado de conciencia, ¿no? Porque ahí también me parece que toda esta cuestión del caballo, como todo lo que las amplificaciones típicamente eruditas de Jung a lo largo del texto, que suelen ser muy abrumadoras a veces, ¿no? Y acá está centrado mucho en el caballo, que yo también te quería preguntar, porque te quiero aprovechar antes de que te vayas. A mí me genera, parece obvio, digamos, y él da varias explicaciones, pero la asociación, digamos, directa entre caballo, libido, madre, ¿no? Como, ¿qué pensás de esta seriada de símbolos que él arma, ¿no? Fíjate que yo he pensado, he pensado que de repente Jung hace unas asociaciones un poco locas, o sea, un poco Lo mismo locas. que vos, como que hay que desarmarlas un poco, porque a ver, si vos las das por sentado y las repetís como un loro, es como que te queda metido en la cabeza casi que te diría un reduccionismo, decir, ah, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Pero ¿por qué caballo, madre, libido? Claro, pero además creo que, a ver, el caballo sí tiene asociación con el agua, Por pero Poseidón, con la, porque es el animal de... pero con la madre, ¿cuándo? ¿No? La madre será por el mar, supongo, ¿no? Por una de las Bueno, primigenias del inconsciente, pero es pues, como que hay una información que vos tenés que reponer porque él te la da, ¿no? sí, hay un hueco ahí grande, porque además, si tú piensas en madre, bueno, tú piensas en tierra, piensas en fertilidad, piensas en surgimiento de vida, pero si tú piensas en potencia instintiva, piensas en masculino. Potencia instintiva es masculino. Receptividad, generación, ¿no? Eso es femenino. Entonces, me parece que ahí son, yo estaba pensando ahorita que tú hablabas que valdría la pena retomar el tomo 5 en la misma lógica en la que él retoma el escrito de Miss Miller. Claro. Entonces, revisar a Jung como él revisa a Miss Miller, ¿no? Y entonces a lo mejor encontramos otra cosa.
Sí, porque me parece que esto hay que cuestionarlo porque otro de los símbolos que él trae permanentemente, ¿no? Como una idea como una representación de la libido, y que ahí sí yo creo que es un símbolo que él se encarga de abrirlo, es la serpiente, ¿no? Sí, exacto, sí, pero la serpiente que emerge de la tierra y sube, sí es un símbolo femenino de crecimiento y de integración, ¿no? De proceso integrativo. Pero el caballo madre no lo encuentro, ¿no? Yo Sí, no lo el encontré. caballo quizás como esta cosa que decía también Galán, del libido como dinamis, Ah, y el caballo como una fuerza dinámica, ¿no? Como una fuerza dinámica, como un impulso dinámico, ¿no? Y también toda esta idea que él habla de que para que ese caballo, esa fuerza, esa potencia, esa dinamis, pueda funcionar bien, tiene que tener al jinete, ¿no? Que era un poco las imágenes que vos estabas poniendo y todo lo que él habla de la auriga, ¿no? Como ahí la exacto. imagen esta de que realmente tendría que estar pudiendo ser dirigida por alguna especie de proceso psíquico que no sea simplemente esa energía vital caótica y desordenada, ¿no? Perdón, Probablemente, ¿puedo hacer un sí, comentario que asocié sí, claro, recién? Laura, sí, por favor. Desde otro lugar, ¿no? Pero hay un libro de astrología que se llama Astrología y Destino, en donde Liz Green hace todo un desarrollo acerca de Marte desde la regencia de Escorpio, como el brazo ejecutor de la madre, ¿no? O sea, Marte como regente de Aries, uno de sus símbolos es el caballo, pero ella en ese libro lo desarrolla como uno de los vengadores de la madre y uno de los brazos ejecutores de la madre, que sería Plutón, que es el corregente en astrología de Escorpio. Lo que Entonces me pasa parecía interesante esa mirada. ante el comentario, porque me parece que por ahí, José, también ahí lo podemos añadir con todas estas cuestiones del matrimonio sagrado también entre la madre y el hijo, ¿no? Y cómo Ujú. el hijo también termina siendo un poco el brazo ejecutor de esos deseos materiales, cómo también, sacándolo del simbolismo, nos podemos quedar pensándolo en los procesos psíquicos de la psicopatología de la vida cotidiana, usando la expresión de Freud. Esto de ser Sí. el brazo ejecutor de la madre en la vida, ¿no? Como podríamos pensarlo también en algún punto, porque Jung lo trabaja acá también, ¿no? Esta lucha para liberarse de esa resistencia fuerte del inconsciente y esa nostalgia que genera el inconsciente también, ¿no? Como esto de a veces ser el brazo ejecutor de esos deseos inconscientes, bueno, nada, también puede conducir a un montón de actuaciones sin límites, ¿no? Como puede presentar como un montón de cuestiones que tal vez ameritaría también la reflexión, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, valdría la pena. Este, no, pues, interesantísimo y lindísimo. Me tengo que retirar, Bueno, Ada, bueno, que digas colegas. sigo yo con Les mis mando, preguntas. les mando un abrazo, les mando un abrazo. Creo que hay unos Sí, gracias comentarios por por allá en estar. Facebook. Gracias por estar y sabes que te queremos mucho, que sos muy importante. Igualmente, igualmente, muy importante. Bye. Adiós, 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 adiós. Bueno, seguimos aquí entonces. Voy a poner yo un PowerPoint y vamos a tratar de continuar un poco como con lo que habíamos empezado, ¿les parece? Acá les traje como una imagen de la auriga que me parece que podemos discutir también un poco, ¿no? Es una imagen del tarot, yo no traje un tarot tradicional, sino que traje otra baraja, que es esta idea, ¿no? De el humano, y creo que hay, bueno, Lauri, Juli, bueno, todas las que, Sofi, todas las compas mías que están acá, que tenemos alguna tradición, digamos, con las mancias, podemos pensar un poco esta idea de la fuerza libidinal de los caballos, teniendo que ser dirigida por este auriga, y que en general la imagen lo que presenta es un caballo que va en un sentido y un caballo que va en otro sentido, ¿no? Como la contradicción de la libido, que habíamos hablado un poco en el encuentro pasado de la ambitendencia de la libido, que la libido tiene esta ambitendencia que es hacia la progresión y hacia la regresión. Entonces es como si el auriga tuviese que lidiar con esta ambitendencia de la libido de alguna manera, ¿no? Y que quizás la imagen, no sé qué pensás vos, Lauri, también, que sos la que más maneja astrología,
pero todas estamos un poco imbuidas de eso, el acoplamiento perfecto sería el centauro sagitariano, ¿no? Donde ya no es un jinete que maneja, digamos, al caballo de la libido, sino que hay como una especie de fusión ahí, ¿no? Entre lo instintivo y lo humano, ¿no? Vamos a pensar, digamos, algunos ejemplos. Jung, digamos, da varios en esa tendencia desmesurada a la erudición, da varios ejemplos, digamos, de lo humano relacionado con la fuerza instintiva libidinal del animal, ¿no? Entonces dice, Mitra sobre el toro, Cristo sobre el burro, ¿no? En esa escena mítica en la cual entra en Jerusalén, Agni sobre el jabalí, Wotan, que es mitad hombre y mitad caballo, ¿no? Wotan como un dios muy antiguo. El diablo, que tiene cascos de caballo también, ¿no? Pezuñas de caballo, ¿no? Entonces dice que los componentes animales del ser humano mantienen abundantes relaciones también, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Y que la pesadilla, esto que decía un poco José, es esta idea del nightmare, de ser cabalgado por el diablo, ¿no? Y que también son yeguas, o sea, la imagen, hay algunos cuadros como bastante famosos de que la pesadilla tiene que ver con esta cuestión de las yeguas, ¿no? Navegando por encima de la psique del ser humano, ¿no? Como la yegua devoradora también, ¿no? Entonces habla de la naturaleza sexual del caballo y del diablo, y habla de un mito, que es el mito del Pegaso, que hace brotar del suelo la fuente de Hipocrene con sus cascos. El casco del caballo es el dispensador de la humedad fértil, ¿no? O sea que bueno, hay toda una serie de asociaciones y de amplificaciones que él hace buscando en diferentes mitos y en diferentes tradiciones que explican desde su punto de vista por qué el caballo estaría relacionado con la fuerza libidinal, ¿no? Pero bueno, lo podemos seguir discutiendo, ¿no? En principio podemos marcar esta gran idea del caballo como un animal relacionado con la dinamis, con la fuerza, ¿no? Con el viento, con la movilidad, y que son todos conceptos que tienen que ver con la libido, ¿no? Por lo menos como la entiende Freud, ¿no? Como la entiende Jung, perdón. Entonces acá vuelve a hablar el caballo como símbolo de viento, como causa de velocidad, ¿no? Entonces dice que todas las regiones tormentosas del mundo suelen tener nombres relacionados etimológicamente con el caballo. Eso es algo como muy interesante también, ¿no? El caballo como fuego y como luz. Entonces, por ejemplo, los caballos de Helios, del carro de Helios como, digamos, el dios del sol, ¿no? Los caballos de Héctor, que bueno, el mito cuenta un poco que Helios cruzaba el cielo con el sol tirado por caballos, ¿no? Los caballos representan también los 4 elementos, dice, las 4 direcciones, la cuadriga como un símbolo del tiempo y a su vez del destino, dice Jung, ¿no? Esta idea del destino presente en el simbolismo libidinal. Y acá a mí me parece que hay otra idea importantísima a discutir, ¿no? El caballo como un símbolo del tiempo y del universo en su totalidad, ¿no? Podemos leer acá un párrafo que él marca, el párrafo 424, que es un párrafo de los Upanishad, de la raigambre budista. Vamos a buscarlo, se los voy a leer porque además es bellísimo. 424. Que creo que lo más interesante además es abrir como algunas discusiones, ¿no? 424. Párrafo 424. Puse párrafo 424, pero en el párrafo 424 no está. Bueno, la cuestión es que la vi en ese párrafo. A ver si lo encuentro. Menciona, digamos, algunas cuestiones relacionadas con esto del caballo, del destino. Es bastante bonito. Si alguno tiene el libro por ahí lo encuentra, me parece que estaría bueno
Liberarse de la madre. La lucha por liberarse de la madre, párrafo 424. A ver. Creo que ya casi lo tenemos. Dame un poquito de paciencia. 424. No. Acá está. Dice, la aurora, en verdad, es la cabeza del caballo del sacrificio. El sol su ojo, el viento su aliento, su boca el fuego universal. El año es el cuerpo del caballo del sacrificio. El cielo es su espalda, el espacio la cavidad de su vientre, la tierra la bóveda de su vientre, los puntos cardinales con sus flancos, las estaciones del año, sus miembros, los meses y las quincenas son sus articulaciones, los días y las noches son sus cascos, los astros son sus huesos, las nubes son su carne. El alimento que digiere son los desiertos de la arena, los ríos, las venas. Su hígado y sus pulmones son las montañas, las plantas y los árboles sus crines. El sol ascendente es su parte delantera, el poniente es su parte trasera, el océano es su pariente, el océano es su cuna. ¿No? Esto es lo que dice el Upanishad sobre el caballo, ¿no? Y acá lo que dice Jung es que es indudable que el caballo es concebido como un símbolo del tiempo y a su vez como un símbolo del universo en su totalidad, ¿no? Esta cosa de la cuaternidad, las cuatro patas, las cuatro direcciones, ¿no? Que cada uno de los órganos parece que tiene que ver con una parte del universo, ¿no? También tiene que ver con las cuatro estaciones, con el tiempo, y por lo tanto también me parece que es interesante que pensemos juntos esta idea del caballo como ligado a algo relacionado con el destino, ¿no? O sea, imaginemos esta ecuación. Libido, caballo, destino, ¿no? ¿Cómo podemos pensar esta progresión también? ¿Qué relación puede tener, digamos, que la libido en su relación simbólica para Jung, Princeps, con el caballo, también tenga una destinología de alguna manera, ¿no? No es como para cerrar la idea acá, pero es para ver qué se les ocurre sobre esto, o si esto por lo menos moviliza alguna idea psíquica, o destaca algo que está dentro del texto y que si uno lo lee así por encima se le pasa, pero que parece que es una idea potentísima, ¿no? Como esto de que haya, digamos, en lo libidinal también algo relacionado con lo destinal, ¿no? Es como toda una propuesta de pensamiento también. Yo pensaba mucho en las moiras, ¿no? Y me acordaba mucho de discusiones que hemos tenido con Lau, sobre la figura de las moiras, ¿no? Que en este caso son 3, ¿no es cierto? Y pensaba en lo destinal también de las moiras, ¿no? Y quizás no sé si cerrar alguna respuesta al respecto o si a alguien que está escuchando se le ocurre alguna idea. Yo la verdad que no tengo una idea cerrada, pero me parece que acá hay sin querer queriendo o adrede, está abriendo una puerta para pensar reflexiones sobre la libido que pueden ser mucho más profundas. ¿Hay alguien que está participando? Obviamente abra el micrófono y habla, dice lo que piensa, para eso estamos. Acá les traje, como les trajo José, a Ión, el dios del tiempo, que también está relacionado con lo destinal, ¿no? Totalmente. Y que tiene que ver justamente con el tiempo. Aion, para Jung es un símbolo del tiempo compuesto por elementos de la libido también, ¿no? El león y la serpiente, ¿no? Como antagonistas, desde siempre, eternos antagonistas simbólicos. En el mitraísmo para Jung es el enfrentamiento entre el sol y el dragón. Y acá nos estamos metiendo directamente
en la lucha por liberarse de la madre, ¿no? El sol como un representante de la conciencia del héroe que tiene que luchar con el dragón para poder liberarse de la madre, ¿no? Entonces, como que muy de a poco parece que Jung se va aproximando a la idea central, pero para poder llegar a la idea central tiene que hacer toda una serie de amplificaciones y toda una serie de citas de autoridad y de erudiciones que, bueno, que se vuelven como bastante complejas de seguir, ¿no? Entonces lo que dice es que podemos pensar en la lucha del héroe contra lo materno ya acá, en este sol con el dragón. Y él dice, el tiempo que es vacío es expresado en el misterio por las transformaciones de la fuerza creadora de la libido. Fíjense, el tiempo que es vacío, esto es cita textual de Jung, el tiempo que es vacío es expresado en el misterio por las transformaciones de la fuerza creadora de la libido. Se trata de un fluir energético. ¿Y el destino? ¿No podemos pensarlo también como un fluir energético? Entonces, ¿qué relación hay acá, ¿no? En el tiempo que es vacío, ¿no? Y que en ese misterio están las transformaciones de esa fuerza creadora que es la libido, y se trata de un fluir energético. A mí el ejemplo que se me ocurre mucho, que también está relacionado con las Moiras, es Macbeth de Shakespeare. Yo soy fanática bueno, de Shakespeare en general, pero de Macbeth en particular, creo que de todas es la obra que más me gusta, que él se encuentra básicamente con estas hermanas fatídicas, ¿no? Que son un poco como una representación de las Moiras, que le dicen que él va a ser el futuro rey de Escocia, ¿no? Se lo vaticinan, ¿no? Entonces ahí empieza como toda una cuestión, que es que él, en vez de dejar, ¿no? Que ese vacío, ese discurrir del tiempo, que tiene que ver también con ese discurrir del vacío que se va llenando en las transformaciones de la libido, lo que él hace es planear con su mujer el asesinato del verdadero rey de Escocia y usurpar el trono, ¿no? Él se anticipa como completamente, ¿no? Entonces ahí después, bueno, lo que termina pasando, digamos, es que él se vuelve loco, ¿no? Y también me parece que algo de esa locura, Lau también ahí me parece que me puede ayudar mucho, tiene que ver con haber desafiado a las fuerzas del destino, que eran representadas en estas hermanas fatídicas, como no había otra forma en la cual él se pudiera convertir en rey de Escocia, que no fuese usando, digamos, la voluntad del ego, que fuese dejando de alguna manera que la libido en sus posibles transformaciones y en su devenir destinal trajeran lo que tenían que traer. Entonces, me parece que acá esta idea de el tiempo como un lugar vacío donde ocurren transformaciones de la libido, donde la fuerza creadora de la libido puede acontecer y puede generar un fluir energético, puede estar relacionado de alguna manera con algo relacionado con lo destinal, ¿no? Pero es una discusión, como me parece, fuertísima y súper filosófica, ¿no? La cuna y la muerte del caballo es el mar, dice Jung, la madre, es decir, la libido muere y resucita en la madre, en el inconsciente. Por eso la regresión también es necesaria, y habíamos hablado de esta idea de que en Jung la regresión deja de ser un movimiento patológico, ¿no? En Freud la regresión es un movimiento patológico, pero en Jung deja de ser un movimiento patológico porque la regresión de la libido hacia el inconsciente es la única manera que la libido tiene de renovar su propia perspectiva, ¿no? De despertar un nuevo catálogo de imágenes o de activar nuevas imágenes arquetipales, ¿no? Es parte del pulso natural de la vida. A veces la libido tiene que entrar en regresión, y si la libido no es capaz de entrar en regresión y está en pura progresión, vamos a tener un gran problema, ¿no? Y en el tomo 6 después va a trabajar que una de las maneras típicas en las cuales la libido en constante progresión, en su unilateralidad, va a entrar en regresión forzada, va a ser a través o del colapso interno
O sea, un colapso interno que quiebre a la persona y la obligue y la jale a ir hacia adentro, o la somatización, por ejemplo, ¿no? O sea, son maneras en las cuales la libido lo que hace es obligar al ser humano a seguir su pulso. Entonces yo pienso nuevamente en las figuras, y nuevamente te pido ayuda, Lau, si se te ocurre algo, en las figuras de las moiras como tejedoras del destino, ¿no? Esto de que el hilo tiene su pulso, hay que medirlo, hay que cortarlo, hay que llevarlo como a su nivel, ¿no? Como cada uno tiene, según estas figuras, un poco es esa idea, ¿no? De que cada uno tiene su pulso, ¿no? Y ese pulso hay que respetarlo. No, uno no puede no respetar ese pulso, ¿no? Entonces la libido como un pulso que también impone un destino. Y impone algo que va más allá de lo humano, ¿no? Que va más allá de lo psíquico, que va más allá de lo que nosotros queramos o no queramos. Impone el flujo mismo de la psique, ¿no? Claro, por eso. Perdón, las dos al mismo tiempo. Hay espacio para ambas. Bueno, te cedo, Vane. Bueno, no, pensaba un poco en el ejemplo de recién de Macbeth y pensaba en el mito de Orfeo y Eurídice, y justo en esto del ritmo y de cómo cuando no podemos dar ese ritmo de la libido, para mí es cuando de alguna manera se materializa, ¿no? Y queda ahí, por ejemplo, en este no poder esperar a llegar al trono de Escocia, ¿no? Y entonces irrumpir o planear algo que no está respetando, para mí, los tiempos, el ritmo, esos hilos, ¿no? Y pensaba... Que yo, sí. Claro, y pensaba en el mito de Orfeo y Eurídice, cuando Orfeo, para recuperarla, lo que tiene que hacer es justamente eso, también confiar en el destino de alguna manera, y respetar ese tiempo, ese corte, ese ritmo, y no girar la cabeza para confirmar si Eurídice venía o no atrás suyo, y no logra sostenerlo, ¿no? Entonces, ahí me parece que también es como... El ejemplo pensado en términos con la plurivalencia que tienen los mitos y los símbolos de progresión y regresión, porque también está el mito bíblico de Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde Lot tiene que salir de Sodoma y Gomorra con su esposa, y la única condición que le pone Dios es: no mires hacia atrás porque vas a quedar convertido en estatua de sal, ¿no? Y la esposa de Lot no puede cumplir con este mandato, y ella mira hacia atrás y queda convertida en estatua de sal, ¿no? Como si pudiéramos pensar ahí juntos, como creyendo, como amplificando y dándonos el gusto de abrir los símbolos, que ahí, digamos, hay algo que queda en regresión, que en vez de poder en vez de poder como respetar el pulso del momento, que es el pulso de la progresión, se aferra al pulso de la regresión, ¿no? Sí, es interesantísimo lo que estás trayendo. Y el mito de Eurídice y de Orfeo es espectacular. Hace poco lo dieron, hace un tiempo. Están Vane por ahí, me parece que está también por ahí, están Fer y Barbie, que son dos amigas mías que nos fuimos juntas las tres al Colón a ver la ópera de Orfeo y Eurídice. Nos tomamos una copa de vino, la pasamos de maravilla en el gallinero del Colón. Fue fabuloso. Bueno, Sofi, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo pensaba como es, a ver, esta dificultad para tolerar los ritmos de la libido en la clínica se ve constantemente, ¿no? Pero particularmente, digamos, cuando acompañás, se ve constantemente cuando acompañás los procesos de los pacientes, que cuando hay una dificultad para tolerar ese ritmo, lo que aparece suele ser una ansiedad que termina resistiendo el proceso terapéutico. Pero pensaba en términos colectivos, cómo se está expresando en este momento. O sea, no solamente en la clínica, sino en general, cuando aparece, digamos, esta manifestación de gente que no puede
tolerar el estar, todo lo que implica el estar en el espacio privado, y descuida no solamente la salud propia, sino la salud de los otros, teniendo conductas temerarias, no pudiendo como cuidarse, ¿no? Y respetar ese ritmo que en este momento necesitamos como para atravesar este gran momento de introversión y a su vez, o de regresión hacia el mundo interno. Y a su vez también me llama mucho la atención que esto ya más a nivel clínico, empecé a observar que algunos pacientes, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Que algunos pacientes que tenían mucha tendencia a la progresión o hacia la extroversión y hacia el mundo externo, en este momento en particular pudieron conectar con el mundo interno, con lo regresivo y con la introversión de la libido, y que están apareciendo por primera vez cosas fascinantes. Entonces ahí digo, bueno, qué difícil, pero qué rico que es poder soportar esa frustración que producen los ritmos que no podemos controlar. Ese comentario era nada más. Y ahí hay algo destinal, tal vez también. Claro, sí, sí. También ahí hay una perspicacia de Jung, en darse cuenta que hay algo que se impone, ¿no? Como también como el oleaje del mar, ¿no? Como... Sí, y que no tiene que ver con nada de la lógica del yo y de la conciencia. Sí, 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 totalmente. No, hay algo ahí que se impone, ¿no? Que me parece que tiene que ver mucho pero me parece que son conexiones sutiles que si no está la posibilidad como de ir abriéndolas, una las da por sentado y nada, ¿no? Como a mí, por ejemplo, la historia, repito, la historia de Macbeth, a mí cuando yo la leí, a mí me peló la mente, me generó como una ruptura muy grande en mi cabeza, porque yo dije, claro, o sea, él recibe este vaticinio y en vez de confiar en el vaticinio de las Moiras, él va y ejecuta esto que hablaba también Lau, ¿no? El brazo ejecutor de la madre, el brazo ejecutor del inconsciente, ¿no? Él va y ejecuta en vez de poder esperar a que los ritmos ocurran solos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí, digo, yo pienso que cuando pensamos en destino, pensamos también a la vez en el libre albedrío, ¿no? Y ahí hay una relación muy interesante porque me parece que se necesita o se requiere de una posición yoica muy reguladora y poco controladora el poder, como decía Jung, ¿no? Deo concedente, estar de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, de acuerdo a la voluntad de las leyes naturales. Hay un ciclo, esto que decía Sofi, un ritmo natural que va mucho más allá de lo que la voluntad del yo, cuando está en una instancia muy controladora, muy rigidizado, ¿no? Impone, que no permite que ese flujo y ese ritmo pueda acontecer, ¿no? Que va como desde ese lugar sí, como desde un pulso muy instintivo, muy ciego, desde un brazo ejecutor, que impide que la persona justamente se vuelque a un ritmo. Yo lo pienso mucho en astrología por los tránsitos planetarios, los ciclos planetarios, o sea, hay algo en el astrólogo de, bueno, por más que yo quisiese intervenir de tal o cual manera con un consultante, yo estoy, digamos, condicionado por un ritmo que no tiene que ver con mi propia voluntad, digamos, ¿no? Entonces la intervención se da en base a eso y no en base a lo que a mí me gustaría o quisiese decir. Entonces me parece que ahí hay algo interesante en relación a esa imagen del libre albedrío. Libre albedrío, que es lo que el yo ejecuta, ¿no? Desde qué posición el yo ejecuta su libre albedrío, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, me parece que ahí hay como un punto súper interesante también. Pero bueno, me parece que está bueno como para seguir discutiéndolo y abriéndolo, ¿no? Y viendo ahí cuáles son como un poco las conexiones, porque las conexiones que Jung va estableciendo tienen que ver con un grado de erudición tan alta que si uno no va destilando en algún punto los puentes que él está estableciendo entre conceptos, se va perdiendo como la posibilidad de discutir sobre estas ideas también, ¿no? Y sí me parece importante lo que trae también Lau, como discutir la idea de destino no como algo fijo, ¿no? No como algo que anule la posibilidad
del libre albedrío, porque de hecho, digamos, existe la posibilidad de que te opongas a esos ritmos, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga un precio, ¿no? Pero existe también esa posibilidad, ¿no? Entonces, en Aion, como les decía, esto de la libido como un concepto ligado al tiempo, ligado al ritmo. Acuérdense que también trabajábamos mucho en el encuentro anterior, no en el otro, todo lo que tiene que ver con la importancia de lo rítmico para Jung, y que cuando la libido entra en regresión, lo que activa son patrones rítmicos, ¿no? Jung lo que dice es que más allá del incesto, que es la piedra angular en donde Freud siente que se detiene la libido, contra la cual choca la libido, para Jung, en realidad, detrás de eso lo que hay es un patrón rítmico. Lo que se destapa o lo que se activa y se recarga cuando la libido entra en profunda regresión es patrones rítmicos, ¿no? Entonces él da ejemplos muy claros. Cuando estamos como, por ejemplo, como con la libido activa y ansiosos, y empezamos a jugar rítmicamente con el lápiz, ¿no? O sea, patrones rítmicos que incluso detrás de impulsos tan básicos como la sexualidad y la nutrición, hay patrones rítmicos. La succión del pezón, ¿no? El ritmo de la alimentación, la necesidad de alimentarse a determinadas horas, la sexualidad también como un patrón rítmico. Y es una de las cosas que yo después debería, bueno, hay todo un trabajo como por hacer que estamos proponiendo de seguir avanzando con Galán y con estos encuentros para hacer una revisión completa y cronológica de la obra de Jung, que es algo que en el mundo jungiano está totalmente en falta, que no se hace, que no se va viendo cómo él va construyendo los conceptos, pero a mí me interesaría mucho también poder seguir investigando qué otras cosas ha dicho Jung sobre el ritmo, porque parece que ahí termina teniendo como un protagonismo súper importante, acá de manera indirecta lo vuelve a instalar con todo el tema del tiempo, ¿no? Y con todo el tema, bueno, del caballo, el tiempo, el destino y la libido que entra en regresión y en progresión, y en el fondo pareciera estar hablando del ritmo de alguna manera, ¿no? Sin explicitarlo del todo directamente a veces, y me parece que es un concepto que hay que investigar un poco más. En cierto momento a mí se me había venido la idea de que el ritmo era como una forma de protoánimus, ¿no? Como de ánimos primitivo, ¿no? Es como un ordenador básico de la vida, de ese impulso caótico de la vida que tiene que ver con el ánima, y como si el ritmo fuese como una forma de protoánimus, pero la verdad que nunca pude seguir investigándolo, todavía lo tengo pendiente, es una de mis tantas hipótesis de investigación, y bueno, habrá que seguir abriéndolo, pero me parece que está bueno como poder ir compartiéndolo, ¿no? Y acá les traje una imagen de Yggdrasil, que es el famoso árbol de los vikingos, de los nórdicos, y que parece que también está relacionado, según Jung, con el simbolismo del caballo. Esto era algo que yo no sabía, yo no sé si ustedes sabían, ¿no? Que el caballo estaba relacionado con Yggdrasil, porque Yggdrasil, digamos, es este árbol del mundo, es este árbol axial, que tiene como todos los niveles y que tiene la tierra superior, la tierra Midgard y la tierra inferior, y parece que está relacionado también con el símbolo del caballo, ¿no? Sí, sabes que Melanie Reinhardt en el libro sobre Quirón, el simbolismo y el significado de Quirón lo relaciona con ahí ella hace la relación. Pero bueno, Quirón es... Porque Quirón es un caballo, Claro, claro. es un centauro, entonces también ahí está, ¿no? Sigue con el caballo, entonces dice que el caballo se relaciona en la mitología nórdica con el árbol sagrado, Yggdrasil, el árbol del mundo. El caballo y la muerte van relacionados en muchas tradiciones también. El pene, en el persa moderno, ataúd significa caballo de madera, ¿no? Y podemos pensar esto en relación también a la guerra de Troya y al invento de Odiseo, ¿no? Del gran caballito de madera también, ¿no? Como si pudiéramos hacer un cruce de culturas, como qué es lo que inventó Odiseo ahí, ¿no? Inventó como bueno, y de hecho fue lo que terminó siendo una maquinaria de muerte, ¿no? Porque, digamos, a partir del ingreso del caballo de Troya a Troya, es que Troya cae, ¿no es cierto? Entonces esto del caballo de madera como un ataúd, ¿no?
y también del caballo como un heraldo de la muerte, ¿no? Los jinetes del apocalipsis, me parece como que hay un montón de lugares en donde el caballo no solamente aparece como una fuerza vital, sino que aparece como una fuerza que tiene que ver como un psicopompo que nos acompaña hacia el más allá, y también como con una fuerza hasta incluso relacionada con la muerte, ¿no? También está súper relacionado con las valquirias que se llevaban a los muertos al más allá en sus caballos, ¿no? Acá les traje una imagen de las valquirias. Yo amo las valquirias, me parecen unas figuras increíbles. Un comentario chiquito. Está el libro de Luigi Soia sobre los centauros que habla sobre todo el poder destructivo de los centauros. Bueno, lo centaurico, ¿no? Lo centaurico, total, porque en realidad si nos ponemos a mirar la mitología y leemos las fuentes mitológicas, uno de los pocos centauros civilizados que realmente tenía como toda esta cuestión erudita y de maestro era Quirón, pero el resto de los centauros en realidad eran fuerzas muy ciegas. Yo no sé si se puede relacionar con lo titánico, ¿no? Con lo titánico de Hillman, pero eran fuerzas totalmente enceguecidas, ¿no? Casi relacionadas incluso con lo adictivo, ¿no? Con lo ciego, ¿no? Con una cosa absolutamente impulsiva. Quirón era el que se diferenciaba un poco, pero en realidad la manada de centauros, cuando uno va a las fuentes mitológicas, eran una horda de instintos, ¿no? Entonces, el caballo es un símbolo que trae vida, velocidad, cambio, libertad y muerte. Su contradicción, propia de la constitución de todo símbolo, sabemos que los símbolos siempre son una unión entre contrarios, ¿no? Son una unión de polos opuestos, son una síntesis de polos opuestos, ¿no? Por eso la función simbólica o trascendente en Jung tiene que ver con la posibilidad de sintetizar los opuestos a través del símbolo. Hace que como representación de la libido nos muestre que esta fuerza es creadora y es destructora, que es lo que hablábamos un poco con Galán en la última revisión. La libido, como fuente de vida, como impulso arrollador de vida, no solamente es creadora de vitalidad y es generadora, también es destructiva. También es destructiva. Y ahí se pregunta un poco cómo liberarse de la influencia de la madre, de los complejos primarios, de la adaptación a los padres, ¿no? De esta libido que queda adherida a estos complejos primarios, ¿no? Y Jung da el ejemplo de Casio, ¿no? Que, bueno, es una figura, un personaje de la antigüedad, creo que es de la cultura romana, que en apariencia es independiente, ¿no? En apariencia es un tipo independiente, pero sigue totalmente ligado a la influencia totalmente coercitiva de su madre. Ahí me parece que se da mucho lo que trabajaba Lau, esto de ser el brazo ejecutor de la madre, ¿no? Ahí me parece que se ve claramente esa función marcial de ser el brazo ejecutor de los impulsos dominantes de esta madre. Y acá aparece nuevamente este famoso Chihuantopel, que es este héroe que aparece en las visiones de Miss Miller, ¿no? Jung dice que para Miss Miller, Chihuantopel representa la figura ideal de lo masculino, ¿no? Que la inmadurez de Miss Miller sigue identificando lo ideal con el varón, que le falta vivir algunos desengaños, que todavía vive aún de ilusiones, ¿no? Le da con un palo a Miss Miller, realmente es una cosa que, qué fuerte, ¿no? Y bueno, después habla de Cyrano de Bergerac, que es un personaje, digamos, que aparece casi desde el comienzo del tomo y que yo creo que Jung tiene como, así como tiene con Fausto, una relación bastante especial, y con Nietzsche y Zaratustra, con Cyrano también tiene una relación especial, que mueren de formas distintas. Hablan, según Jung, de formas en las cuales puede morir esa ilusión de que el ideal estaría encarnado en otra persona. Para Jung esto es un cambio crítico en la psicología de Miss Miller. Y creo que es un cambio crítico en la psicología de cualquier ser humano. Ese momento en el que nos damos cuenta, en el cual esa ilusión de que puede existir un otro, ¿no? Que encarne completamente, ¿no?
nuestras ilusiones y que atienda completamente las demandas, así como la atendían en algún momento los representantes de nuestros complejos primarios. Yo no sé cómo transmitirlo de una manera fehaciente, pero yo creo que es un dolor desgarrador darnos cuenta de eso. Es un duelo muy infernal, ¿no? Sí, me parece que tiene mucho que ver con lo que hablaba José en la primera parte del amor, eso, ¿no? Sí, Como el acceso a que hay algo que muere ahí. es que hay algo que muere, porque a mí me parece también que eso también ocurre en revisiones secundarias, cuando nos damos cuenta que ese gran caudal de libido que hemos depositado por proyección, porque la proyección también, según Jung, es la modalidad básica de vinculación. Si no pudiéramos proyectar, no podríamos vincularnos tampoco, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que ese otro no es un soporte perfecto para nuestra proyección, ¿no? Que existe la alteridad, que existen las diferencias, yo creo que si bien es algo que vivimos a cotidiano, es algo muy desgarrador, ¿no? Me hace acordar a, a una frase de Lacan que dice que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Sí, es dar lo que no se tiene a quien no es. Mm. Súper fuerte. Sí. A mí es un tema que me sensibiliza mucho y que prácticamente me parece que toda la poesía. Yo tenía bueno, mi tutora de poesía siempre me dice que los poetas hablamos básicamente de dos cosas, que es del amor y de la muerte, como que no tenemos muchos más temas de los cuales hablar, y yo me resistía a pensar en eso, pero termino coincidiendo en que tal vez sea cierto, ¿no? No tenemos otras cosas de qué hablar más que del amor y de la muerte, y esa desilusión profunda de que ese paraíso no existe, ¿no? Que ese paraíso en donde las necesidades y las proyecciones de la libido puedan ser realmente sostenidas por algún soporte material. A mí me parece que realmente es la caída misma de un mundo, ¿no? Y es lo que inaugura también el pasaje a la vida adulta, según Jung, ¿no? Como de alguna manera el poder habitar en un mundo donde sepamos que va a haber lugares en donde la alteridad traiga algo que desafíe nuestro hígado psíquico, ¿no? Que desafíe nuestra posibilidad de procesar, ¿no? Y que si bien se trabaja un montón a través de la tolerancia a la frustración, que es cierto, a mí me parece que es bastante más profundo y que genera una nostalgia y un desgarro bastante más profundo. Perdón si estoy muy melancólica y pesimista en el día de hoy, pero creo No, que es así. pero la verdad es que a mí me hace muchísimo sentido, además en relación a todo lo que veníamos hablando, porque hay algo de este juego, fíjate que este juego entre el amor y la muerte lo expresan desde la filosofía, la psicología, la poesía, o sea, es como una relación que aparece continuamente en casi todas las producciones artísticas, literarias, y a mí me parece muy interesante porque pareciera, o por lo menos a mí me lleva a pensar, en que para que algo del amor se haga posible, todo, todo ese amor completo, ¿no? Esa totalidad, tiene que morir. Sí, está claro que hay algo que tiene que morir y que tiene que ver con la ilusión de ese paraíso infantil, que tiene que ver en el fondo también con ese mundo de la madre, al que siempre hay como un anhelo de retorno, ¿no? Pero por otro lado, cuando la libido entra en regresión y reactiva esas imágenes, en principio también tiene que ser un poco como para poder ir a encontrar ahí cosas nuevas, porque recordemos también que la visión de Jung del inconsciente
tiene que ver también con un inconsciente creativo que puede aportar nuevas posibilidades, ¿no? Entonces también hay un punto en el cual la regresión tiene sus grandes peligros, ¿no? Porque uno puede quedar atrapado en ese mundo pleromático y urobórico, en ese mundo de ilusiones y cometer la cobardía de no querer enfrentar la vida, pero también hay un punto en el cual si uno vive en progresión y uno no es capaz de sumergirse profundamente en las demandas del inconsciente y confrontar también con el mundo interno, hay un gran drama también, ¿no es cierto? Sí, porque como si ambas realidades presentaran la pérdida de la subjetividad, ¿no? Hay algo ahí en donde se pone en riesgo la constitución yoica y la subjetividad, como si quedáramos atrapadas o en esa regresión o en ese hacia afuera por completo, ¿no? A mí, Total. claro, pensaba en esa madre toda que termina generando una angustia tremenda porque no hay posibilidad justamente de una construcción subjetiva, ¿no? Y quedamos identificadas en esa totalidad. Totalmente. Y yo pensaba también en algún punto como en capaz no sé si tiene tanto que ver porque es toda esta cuestión de la fantasía, en realidad sí, porque tiene que ver con toda esta fantasía amorosa que trabaja un poco Jung en relación con Miss Miller, ¿no? Como con esta cosa de que ella en vez de poder hacer progresar su libido y enfrentarse con la realidad y enfrentarse con la alteridad, ella lo que hace es, bueno, meterse como en su mundo de poesías, ¿no? Y yo pensaba también que salir al mundo a encontrarse realmente con un otro que trae toda esta alteridad implica como un nivel de fragilidad enorme, ¿no? Porque uno está ahí como desnudo con sus expectativas, con sus anhelos, y me hace acordar como esa imagen que da Roland Barthes del puntum, ¿no? Como a mí me encanta Roland Barthes y me encanta también un libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso que me parece que es terrible. Y él hablaba como de eso, como de que algo, el simplemente verle un punto negro en la nariz al otro, en ese estado de enamoramiento, puede hacerte caer en un abismo, ¿no? Puede hacerte caer en un abismo. Como qué nivel de fragilidad, ¿no? Que uno sostiene para poder pasar a otro estadio en el cual el amor se vuelva otra cosa, pero para que se pueda volver esa otra cosa, donde ese punto en la nariz se tolere o donde esas cosas, es como si como si tuviese que ocurrir ese duelo del que está hablando Jung acá, que es un gran punto de inflexión, un gran punto crítico en la psicología de Miss Miller, ¿no? El poder entender esto de que hay una ilusión que abandonar, ¿no? Es una imagen parecida a la caída del paraíso. Es la caída del paraíso. Entonces, y también está el paraíso prometido, ¿no? Por eso podemos volver a pensar en que podemos llegar a un estado así. Ese Sí, como estado de esa pura posibilidad, todo precioso, exactamente como vos decías, es lo que se sacrificó para acceder al mundo real. Exactamente. Es el sacrificio. Yo me hace acordar mucho también a una frase de Woody Allen, que no sé si es de los directores de cine favoritos que tengo. O sea, sí me encanta una película que se llama La flor de su secreto, porque yo digo que soy Leocardia, sin dudas, pero no me importa. Igualmente me encanta, no sé si es de mis directores favoritos, pero yo me acuerdo que él tenía una frase tremenda que decía que la realidad es muy dura, pero es el único lugar donde uno se puede comer un buen bife de chorizo, ¿no? Entonces, como que me parece que hay algo también de que hay... Esto también lo trabajaba mucho Freud, ¿no? Como que no es lo mismo la experiencia mítica de satisfacción que la satisfacción real, ¿no? Y el duelo que media entre una posibilidad y la otra, entre el refugio neurótico, ¿no? De la fantasía y la realidad, un poco es eso, aunque la fantasía en sí, desde Jung, es pensada de un modo totalmente distinto, ¿no? Es pensada también
como un lugar creativo también en algún punto. Esto de la regresión de la libido como un lugar al que hay que poder volver también para que esas imágenes se activen. Justamente esa diferencia entre, digamos, el ideal y lo que está sucediendo de verdad, me parece que por un lado encarna el motor para que se active todo lo que tiene que ver con la persecución superyoica, pero también, como si retomamos el concepto de inconsciente creativo, es la posibilidad, ¿no?, de trascender hacia otro lugar, o por ejemplo la función creativa de la envidia también, ¿no? Ahí es donde se activa el cambio. Totalmente. Ahí hay un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que acá la gran perla del texto para mí es que él marca que acá hay un punto de inflexión, ¿no? Y que tiene que ver con esta posibilidad de la muerte de la infancia, de la muerte de ese paraíso, ¿no? Y de la posibilidad de, bueno, de enfrentar la realidad, ¿no? De ver si se puede empezar a enfrentar la realidad. Entonces lo que dice Jung es que para Jung la canción de la polilla, que ya la vimos, anunciaba el cambio de Miss Miller hacia un mundo más adulto y la renuncia a lo infantil, ¿no? Ella ahí se da cuenta algo de lo efímero también con la canción de la polilla, ¿no? Y algo de esta cuestión de que si ella va hacia el sol como la polilla se va a quemar, ¿no? Cultiva la idea de que cuando esto ocurre se despiertan en el humano sentimientos depresivos, melancólicos y de muerte. Esto que yo les decía, no es joda ese desgarro, ¿no? O sea, no, sentís realmente que te partís en pedazos, ¿no? Por eso me parece que también aparecen todas estas imágenes, ¿no? De las accesis corporales, ¿no? En los momentos de crecimiento y de salto del héroe, ¿no? Como por ejemplo en Jesucristo, en Orfeo, en Dionisio, ¿no? Cuando el héroe está por dar un salto, tiene que despedazarse para poder volver a armarse, ¿no? Entonces, la muerte de un mundo supone ese desgarro, ¿no? No es una cosa así nomás, ¿no? Lo que es así que puede llegar a estar viviendo. Entonces él dice que cultiva la idea de que cuando esto ocurre se despiertan en el humano sentimientos depresivos, melancólicos y de muerte. Y les pido a todos los que están escuchando incluso que recuerden si no ha ocurrido algo así, ¿no? Cuando tuvieron que hacer eso. El duelo de un pasaje de un paradigma a otro, de una manera de ver las cosas a otra. Cuando el paradigma que te sostenía, por alguna razón, ya no te es suficiente y se agotaron los significados que ese paradigma te podía ofrecer, como por ejemplo el resolver las cosas a una manera más infantil, es realmente una muerte lo que vos estás viviendo, ¿no? Lo que te sostenía se te está muriendo y probablemente todavía no tenés otra cosa construida. Ese salto y esa suspensión en el vacío es una cosa como de lo más terrible, es lo que realmente llamamos el pasaje, que solemos romantizarlo como los famosos ritos de pasaje, y que en realidad son de lo más jodidos. O sea, ¿no? Hay que tener como, bueno, hay que poder vivirlo. Claro, Y ¿cómo, Dari? es la iniciación, Es la parte iniciación, del nacimiento. es la iniciación. Yo creo que En duele también un la nuevo distancia. conocimiento, en una nueva sabiduría. Sí, no creo que necesariamente implique que ese mundo ideal no existe o tenga que morir totalmente, sino que accedemos al mundo real, al mundo más limitado, y lo que duele es la distancia entre ese ideal que percibe el alma y esa realidad con la que se chocan, en la que vive, en la que duele. Esa es otra manera de verlo, ¿no? Como si en realidad lo que doliera fuera la añoranza de aquel otro mundo que de alguna manera se atisba y como un poco el mito de la caverna de Platón, ¿no? El saber que existen esas formas reales y que en realidad apenas estamos viendo pálidos reflejos, ¿no?
Creo que Jung habla también de la nostalgia del cielo Sí, en algún momento. sí. Y Para también, y también como cierta cuestión de la adicción al numen, ¿no? Cuando uno está conectado con algo muy arquetípico, muy luminoso, la realidad resulta como una cosa muy opaca, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Cuando hay ahí una... Pero bueno, son otras discusiones, ¿no? Pero les quiero leer como las últimas frases que me parece que las deberíamos seguir, de hecho. Les quiero leer una frase que a mí me encantó de Jung, que dice, madurar, es decir, crecer sobre uno mismo, es también morir. ¿No es poesía? ¿No es un poeta el tipo? ¿No es un poeta total en algunos momentos? Cuando se pone poeta yo lo amo, después lo odio, pero cuando se pone poeta lo amo. Madurar, es decir, crecer sobre uno mismo, es también morir. Y también esta idea de que uno crece sobre uno mismo, ¿no? ¿Sobre qué otra cosa crece uno más que sobre uno mismo? ¿No? Sobre lo que uno tiene o sobre lo que a uno le falta. Es tremenda la idea. Entonces dice también otra idea fabulosa que es asumir el amor es también asumir la muerte. Si ya había desgarro después de esta frase, no sé, destápense un vino, hagan algo. Y Chihuantopel, en la imagen, se ofrece a morir. Recuerden que José leyó la imagen, ¿no? De esta cosa medio teatral, de que se ofrece a morir, ¿no? Y entonces, sí, dame la flecha y qué sé yo, pero la teatralidad de la imagen le genera algunas sospechas a Jung, y si bien cree que Miss Miller está en un punto de inflexión, se pregunta todavía si no se tratará de una niñería, ¿no? Si se estará tomando en serio realmente todo esto. ¿Mm? Y a ver si tengo algunas filminas más. Y bueno, después empieza todo lo que ya José en realidad trabajó, que es esto de morir atravesado por el flechazo, ¿no? Que hay muchos héroes que mueren de este modo, ¿no? Y les voy a leer esta frase de Buda, ¿no? Pero si un deseo repetido y hondo que engendró y alimentó la voluntad es forzado a verse paulatinamente incumplido, como una flecha se clavará en él, en la carne. Y acá también está hablando de la libido, ¿no? Esta libido que no encuentra su manera de progresar, ¿no? O de moverse o de ser dinamis, el estancamiento de la libido en el fondo, termina siendo como una flecha clavada en la carne. Y me hace acordar a esta frase de Spinetta que dice, lo que está y no se usa, nos fulminará. A mí me encanta esa frase de Spinetta, es de una canción que se llama Elementales Leches. Los flechazos son dardos del propio inconsciente que se clavan en la carne de nuestros propios deseos. La flecha como un simbolismo masculino, y bueno, hay un poema de Ovidio que es divino, que lo pueden leer, que está en el párrafo 446. Bueno, todo esto ya lo trabajó José, y ya estamos prácticamente sobre el final. Y por último les voy a leer el parágrafo 463 para terminar, porque además ya estamos en la hora. ...463... Acá habla de esta cosa del asesinato de Chipantohuel, de Chitampohuel, no sé cómo, ya miren, ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Chihuantopel. 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 ¿Qué nombre le fuiste a poner, Miss Miller? Bueno. Dice, que este asesino se deje impresionar por el gesto heroico de Chihuantopel significa que el plazo, ya más que vencedero para la muerte de este héroe sustituto, ha sido prorrogado. Es decir, que la conciencia no está aún preparada para tomar por propia cuenta una decisión. Y prefiere en su lugar la inconsciencia, practicando inconscientemente la política del avestruz.
Chihuantopel tiene que caer para que el poder de decisión, aún preso en lo inconsciente, que hace que se sostenga sobre sus pies la imponente figura heroica, redunde en beneficio de la conciencia, porque sin la cooperación de lo inconsciente y de sus fuerzas instintivas, la personalidad consciente sería en exceso débil para liberarse, por un lado, del abrazo del pretérito infantil, entre paréntesis la madre, y atreverse, por otro, a penetrar en un mundo desconocido lleno de posibilidades impredecibles. En la lucha por la vida, toda la libido es necesaria. En la lucha por la vida, toda la libido es necesaria. Acá otra vez se pone poeta. Esta decisión que ha de romper todos los lazos sentimentales con la infancia, con padre, con madre, no puede todavía tomarla esta soñante que es Miss Miller. Y sin embargo, tiene en verdad que tomarse si realmente la llamada de su propio destino. ¿Qué tul? O sea, este Chihuantopel como imagen interna que coagula su libido tiene que caer para que ella realmente pueda tomarse en serio la vida, según Jung, ¿no? Y la vida necesita de toda nuestra libido, de toda. Me hace acordar una frase de Jung que dice, la vida es un intento arriesgado. Y si no nos acompaña la libido, ¿qué será de nosotros, no? En fin. Comentarios, Milcar, no sé si estás ahí, si hay algo, no sé, compas, vamos a sacar esto ya, que no es necesario compartirlo más. Acá decía Bani también que como el Apocalipsis, el símbolo del caballo es el destino. Bueno, si hay algo que quieran comentar, decir, cerrar. Si se entendió, si no. Se entendió a la perfección, creo yo. La verdad que estuvo buenísimo. De mi parte, agradecida. Me parece que es tan profundo, que siempre da para extenderse, para abrir, ir abriendo, ¿no? Se ramifica y da para un montón, pero la verdad es que es súper clara y me pareció muy enriquecedor. Estoy re atravesada porque se me ocurren mil cosas que se enlazan a la temática de hoy y es súper profunda también, así que bueno, nos quedamos todas así medio para ir a acurrucarnos. A dormir, tranquilas. Sí. Muy lindo, hoy estuvo muy lindo el encuentro, la verdad que nada, me deja con muchas cosas para pensar también y gracias a todos los que participaron porque se armó un debate súper lindo, muy bueno y además claro, ¿no? Totalmente. Acá hay algunas de las chicas que también dicen gracias, Barbie, Juli, que se entendió muy perfecto, muy movilizante también. Movimos mucho hoy, ¿eh? Sí, Sí. la verdad que sí. Sí, se armó, o sea, se armó un grupete interesantísimo. Bueno, gracias. En realidad, acá sé que hay gente en el Facebook, pero los que están acá son todos íntimos amigos míos, todos muy queridos y me acompañaron en el día de hoy. Así que yo más que agradecida de que estén, ¿qué sería de mí sin ustedes también? Así que quiero agradecerles mucho, 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 mucho que me hayan, mucho que me hayan acompañado. Gracias, amiga.
Maravilloso.